que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Es caminar sobre el agua. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es mantenerse de pie. Fe es extender la vara. Fe es extender la vara que divide. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Fe es la certeza. Es la certeza de lo que se espera. Señor. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Es mantenerse de pie. Fe es mantenerse de pie. Bien. Es extender la vara. Fe es extender la vara que divide. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal. Todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Buen día, hermanos. El Señor los bendiga. Qué lindo estar con ustedes. Yo me siento honrado el poder compartir la palabra del Señor. Su palabra es verdad. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es vida para nosotros,
no solo oírla, sino como oraba Eduardo y mencionaba, es que esa palabra transforme nuestro corazón, nuestras actitudes, comportamientos, y nos dé una visión amplia de su reino. Bueno, hoy día han recibido unas hojitas, ¿sí? ¿Sí? Si alguien no ha recibido, está en la puerta, pueden recibirla. Creo son 2 hojitas, una de ellas es un resumen para que puedan tomar nota de los versos y de lo que vamos a desarrollar hoy día. Y la otra hojita es muy importante, es un gráfico. Es un gráfico que no les entregué la anterior vez, que es una continuación de lo que vamos a predicar hoy día, así que vale la pena rápidamente revisar. Es un gráfico donde nos muestra 2 flechas, una arriba que dice el camino de fe de Abraham, y paralelo a eso, similar a lo que ha vivido Abraham, es el camino de fe del cristiano. Abraham para nosotros llega a ser un ejemplo no solamente de la fe que tuvo, sino de cómo él caminó y cómo Dios obró. La anterior vez compartimos sobre Hebreos capítulo 11, versos 8 al 12, y ahora vamos a ver Hebreos, el mismo capítulo, de los versos 13 al 19 del capítulo 11. Vamos a ver en esa hojita 4 cosas que son importantes de la vida de Abraham. La primera es la vida pasada. Abraham, como ustedes saben bien, vivía en Ur de los Caldeos primero, después se trasladó con su padre y su familia a Harán, en la Mesopotamia, más arriba, al norte, donde está Turquía. Hasta ahora existe esa ciudad, Harán. ¿Ya? Y es un similar, él vivía en medio de un ambiente idólatra. Tal parece que Abraham estaba involucrado en toda la religión de lo que sería Babilonia. Tan igual como nosotros, como nos describe el libro de Efesios, capítulo 2, verso 3. Nos describe de esa manera lo que estaba viviendo. Abraham 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Abraham estaba viviendo una vida, por lo que comprendemos en las Escrituras, por el desarrollo, no voy a entrar en detalle, vivía también en ese mundo. Pero en un determinado momento hay un llamado. Dios le llama a Abraham y le dice, el Señor le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios lo estaba haciendo un llamado, sacándolo de la vida, de su ambiente, inclusive de la casa de su padre, que es lo más cercano. Para los latinos, nosotros somos pues bien de ñañas en respecto a la familia, pero a veces esos principios, algunos de ellos van contra Dios. Entonces Dios nos está llamando a salir de ese ambiente de la cultura, lo mismo que fue Abraham. Por eso nos dice en Efesios 2, 4, 8, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es decir, Abraham, Dios lo llamó, lo sacó del ambiente donde vivía, pero no solamente Él lo sacó hasta físicamente, como una figura de salir de este mundo, de la cultura, de la ideología, pensamiento y filosofía de vidas que hay en esta vida aquí en la tierra. ¿Y qué pasó?
Abraham habitó, dice en el verso 9 y 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A nosotros también Dios ahora nos está manteniendo en esta vida, estamos desarrollándonos en la fe, en la vida espiritual. Igualmente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así estamos en nuestra estadía aquí en la tierra. Y eso es lo que dice Efesios 2. Sí, pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces vemos que hay un similar. Lo que ha pasado a Abraham es un ejemplo para nosotros de los pasos de fe que vivió, y también a nosotros nos está inspirando a hacer lo mismo. Y también hay algo más. Abraham, cuando estaba aquí en la tierra, tenía una visión de Dios. La tierra que te mostraré, pero no era la tierra física, sino que Dios le estaba mostrando la ciudad de Dios. Verso 10 dice, porque esperaba, en Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros también tenemos una visión, una esperanza allá. En el verso 14 de Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Es exacto. Antes de Abraham hubo otros hombres de fe. Conversamos sobre Abel respecto al sacrificio de Cristo y cómo él sacrificó un cordero. Después vimos también a Enoc cómo caminó con Dios, pero eran como pantallazos, eran como cuadros aislados. Después vimos de Noé también, pero Abraham, el desarrollo de su vida es similar en toda la sección, es similar, es para nosotros como un ejemplo, una ilustración acomodada a nuestro tiempo cada de esto, de lo que él vivió. Esto es bien importante. Vimos que la fe genuina lleva a la obediencia, como Dios lo llamó, por la fe obedeció. ¿Y qué es fe? Hay veces fe, yo creo, hermano, sí, yo creo. No está hablando de esa yo creo simplemente entre comillas, sino es la confianza que uno tiene en Dios, en su voz, en lo que Él nos dice. Confiamos de que es verdad y hacemos porque le creemos a Él. Después también vimos que Abraham no construyó una casa en el lugar donde había sido prometido, sino que el que esperaba la ciudad de Dios, que Dios había sido el que ideó, el que construyó, el arquitecto de esta. Nosotros también somos simplemente mayordomos de lo que tenemos y hacemos, nada más. No somos dueños, a pesar de que esté, digamos, tu casita en derechos reales a tu nombre. No eres dueño, porque no te vas a llevar nada. Porque sí tenemos en los derechos reales celestiales algo que es nuestro, que nadie lo va a quitar, que no se corrompe, que el orín no lo derruye, nada, que el agua no lo va a inundar, que con el tiempo no se va a deshacer. Esa es nuestra posesión. Amén. Es eso. Y después continuamos viendo la anterior vez cómo Abraham, incluyendo Sara, confiaron en Dios. A pesar de que estaban viejos, ya estaban sus cuerpos ya envejecidos, pero se sobrepusieron y confiaron en el Señor, para que al final sean como las estrellas del cielo en multitud. Y como Dios de Isaac levantó toda una nación, y nosotros somos esa nación. Amén.
Nosotros somos la nación de Dios a causa de la fe. Estamos inscritos en el registro civil de Dios. Ahora vamos a ver los versos entonces del 13 al 19. ¿Qué dice? Dice así: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A quiénes se refiere todos estos? En primer lugar, cuando estamos leyendo Hebreos del capítulo 11, sensiblemente, a veces nos hace mucho bien el tener dividido por capítulos y versículos, pero ustedes saben bien que cuando lo escribieron los autores de estos libros, de estas epístolas, de la Biblia, no había, pues no decían voy a entrar al verso tanto, no. Eso es una división posterior para poder identificar, poder ubicar fácilmente la palabra de Dios. Pero hay veces nos hacen un flaco favor esos números, porque algunas veces separa oraciones, pero algunas veces se pierde el hilo de la frase, de la idea. Y acá cuando está diciendo todos estos, está mencionando básicamente de Jacob, de Isaac y de Jacob y de Abraham. Todos estos, se está diciendo cada uno de estos, como dice el verso 9, si retrocedemos un poco, dice: por la fe habitó como extranjero Abraham en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Está hablando de la promesa, y esa promesa fue dada puntualmente a Abraham y su descendencia. Entonces está refiriendo todos estos murieron en fe sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto desde lejos, aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cada uno de estos murieron. Abraham, Isaac y Jacob murieron en fe sin haber recibido. Eso es fe. No se desesperaron, sino confiaron en Dios, que aquel Dios que les había prometido, a pesar que estaban pasando el umbral, entre comillas, de la muerte, Dios iba a cumplir, porque los iba a resucitar. Y que iba a cumplir. Y es así. Una cosa es tener fe y Dios te cumple una promesa. Qué lindo, ¿no? Pero otra cosa es tener fe y ir hasta la sepultura, confiando que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Eso es fe. Estos tres murieron, dice, sin haber recibido la promesa. Se mantuvieron inquebrantables. Tenían plena certidumbre. Ahora yo te pregunto, ahora, ¿tú tienes certidumbre de fe? Jesús ha prometido: yo vengo, prepárate. ¿Tú crees esa palabra? Inclusive si te toca, el Señor te llama a su presencia, ¿crees eso? ¿Crees eso? Igual que Abraham, igual que Isaac, igual que Jacob, murieron sin recibir la promesa. Vivieron como extranjeros ahí, pero después Dios cumplió. 400 años después de que ellos murieron, recién estaban ingresando a la tierra prometida toda la familia de lo que fue de estos patriarcas. Recibieron. Dios les estaba cumpliendo después. Igual nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Ahora, Dios es un Dios de vivos. Cuando hay fe, Dios es tu Dios, que traspasa el tiempo, las circunstancias, que va más allá de cualquier cosa. De cualquier cosa, de cualquier evento en la vida.
Dios no es Dios de muertos. Uno dirá, pero hermano, y si me muero, no te vas a morir, vas a dormir. Vas a dormir, pero no vas a morir, porque el cristiano no muere, pero sí duerme. El forro se queda ahí en el cajón. Pasamos a la presencia de Dios y cuando Cristo venga, tu cuerpo será restaurado, renovado, dado un cuerpo glorioso y iremos a recibirlo en los aires al Señor. Por eso estamos acá. Por fe. Mateo 22, 31, 32 dice: Jesús les dijo, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído? Estaba Jesús hablando lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero si ellos estaban en la tumba ahí, ahorita tú vas a visitar Israel y puedes visitar la tumba de Abraham, de Jacob, de Isaac, puedes visitar. Pero ellos no están ahí. Ellos están esperando la ciudad celestial. Están esperando la ciudad de la celestial. Ellos no han muerto, sino están durmiendo el sueño de Dios. Están en la presencia. Es solo cuestión de tiempo. Esa es la fe. Estos hombres, dicen, murieron sin haber recibido la promesa. Pero Dios, después de 400 años, estaban tomando la familia de Abraham la tierra prometida. Y más que eso, Él está esperando cuando Cristo venga, Él estará también ahí entrando a la ciudad celestial. Amén. Estaremos en la presencia de Dios, como dice Filipenses, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, decía Pablo a los filipenses, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Pablo está esperando también ahora el cumplimiento de la promesa. Está esperando, no sabemos dónde, que yo sepa, su tumba, pero él está esperando en algún lugar su cuerpo a ser renovado, un cuerpo celestial revestido y ser ir a recibir al Señor en los aires. Así que no hay muerte en el cristiano, sí hay el sueño, hay dormir. Jesús mismo dijo eso, cuando el evento de Lázaro es uno de los eventos más grandes que pueden haber ocurrido y tan gráficamente, tan detalladamente descrito y en todo lo que es importante, que vale la pena que lo estudiemos. Por ejemplo, dice Juan 11, 13. Le habían dicho a Jesús, tu amigo, le enviaron las hermanas de Lázaro, tu amigo Lázaro está enfermo, ven. Y dice que vinieron y le dieron el aviso y Jesús intencionalmente se quedó. Es decir, no fue a la ayuda en ese momento a Lázaro porque él sabía lo que iba a pasar. Y esperó. Y pasaron los días y entonces Jesús dijo, vamos, ahora sí, veremos en el verso 11. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se despertará, pues, despertará, se recuperará. Y Jesús les aclaró. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Es decir, Lázaro murió, pero Jesús dijo, está durmiendo. Y los discípulos no le entendieron en ese momento, no le agarraron el hilo. Y dijeron, pues si está durmiendo, qué bien. Porque a quién le gusta a veces que le hagan despertar. Más bien déjenlo ahí a dormir. Qué lindo es el sueño, ¿no? A mí me gusta. ¿Ah?
Me gusta el sueño, pero no está hablando de ese sueño ahí que donde nos despertamos y dormimos, sino que Dios está hablando que en un momento dado, si estamos en Cristo y nos agarra lo que llamamos en el mundo, le llaman la muerte, nosotros no estamos muriendo, sino estamos entrando en el sueño de Dios, pasando a su presencia. Y Jesús lo hizo, todos estos eventos intencionalmente, lo hizo para nuestra enseñanza. Por eso Él se quedó, le hicieron avisar anticipadamente sus hermanas, las hermanas de Lázaro: tu amigo Lázaro está enfermo, ven. Y Jesús tranquilo hizo pasar los días. Que se muera, dijo Lázaro básicamente. Que se muera, yo lo voy a ir a despertar, a resucitar. Lo mismo va a pasar contigo, conmigo, con nosotros, los que estamos en la fe de Jesucristo. Amén. Eso es, querido hermano. Estamos en la presencia de Dios, pero sin cuerpo físico. Sin cuerpo físico hemos pasado a la presencia de Dios. Eso es. Por eso dice, nosotros también, si morimos, no morimos, simplemente hemos abandonado el forro. Algún hermano decía el estuche. Lo dejamos el estuche, el forro. He agarrado allá, traje mi mochilita, ahí tengo mi equipo de micrófono, etcétera. Lo dejo allá, el estuche, pero estoy usando el micrófono. Lo mismo es, hermano. Ese es tu cuerpo, a ver, tócate, pellizcate. Eso no es tu verdadero cuerpo. Dios tiene preparado para ti dice, ese cuerpo es como una carpa, y lo que tiene Dios preparado es como un edificio, una gloria impresionante. Amén. Por eso decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Por eso Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que mueren son los que no están en la fe. Sí, hermano, así tan grande es ese abismo y tan pequeño también. Así es. Así como entró la muerte por el hombre simplemente salió de la presencia, dejó de creer en Dios y murió y causa toda esa desgracia hasta ahora. Así de sencillo pero tan grandioso es la vida eterna. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Por eso dice el Salmo 48:14, dice, ¿qué dice? Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando estás muriendo, sus ángeles, su Espíritu Santo está contigo y vas a pasar el umbral de la muerte. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te irás con Él. Y cuando Él resucite, serás revestido de cuerpo, pero un cuerpo glorioso. No que se nos dolores, enfermedades, COVID, y resfrío, y catarro, y tantas cosas. Será un cuerpo glorioso como el de Cristo cuando resucitó. Él es la primicia, el primero en recibir ese cuerpo, y traspasaba las paredes. Y no sé qué cosas más allá, tremendo. Es la misma calidad de cuerpo vas a recibir tú, pero si estás en la fe. Amén. Así que, hermanos, gocémonos. Nuestra vida está en el corazón de Dios. Viviremos cuando Él venga. Así que tengamos la certidumbre que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob. Por eso decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Pero no solamente es de ellos, te está poniendo un ejemplo, añade tu nombre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Francisco, el Dios de Denise, el Dios de Eduardo, el Dios de Mario. Pon tu nombre, pon tu nombre. Él es el Dios de vivos y no de muertos. Sí, hermano, para Dios estás vivo. Si te lleva a la muerte humana, no estás muriendo, estás durmiendo. Para Dios estás vivo. Y si estás vivo, lo estás. Es lo que dijo Juan 11, 25, 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. A mí me hace saltar. No morirá, pero termina con una frase. Jesús le dijo: ¿crees esto? No hay muerte para el cristiano. No hay muerte, dice, no morirá jamás. Porque cuando Él venga, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y resucitarás. Pero si estás en la fe, hermano, Jesús por eso terminó diciendo: ¿crees esto? Le dijo a una de las hermanas que le estaba ahí como cuestionando: Señor, yo sé que resucitaremos cuando venga y qué sé yo. Y Jesús le dijo: no, el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Estas son las frases más monumentales y devoladoras y grandiosas que la humanidad podía escuchar y podían ser pronunciadas por desafía la fe del hombre a su máxima expresión. ¿Quién dijo? Mahoma dijo eso, no. Buda dijo eso, no. Ellos están en la tumba. Hay uno solo que resucitó. Y es el que nos ha dado promesa que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién dijo esa semejante grandiosidad? Nadie. Eso es nuestro Cristo. Pero a veces que fallamos. Como dijo en Mateo Jesús, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: hierran, fallan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermano, no hay límite al poder de Dios en la vida del Hijo de Dios. Por la fe. Por esa fe no hay muerte, hermano. Así que ríete. 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 Cuando Cristo venga, resucitaremos, tomaremos ese cuerpo glorioso, viviremos delante de Dios para siempre. Si morimos o dormimos, mejor dicho, estamos viviendo lo mismísimo que vivieron los patriarcas. Si Cristo no viene antes de que te mueras, no te preocupes. Tu nombre, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, y pon tu nombre, es mi Dios. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Cuando hay esas promesas, la palabra promesa viene del griego que está usando la palabra epagelia, que está relacionada a la palabra evangelio. Es creer las promesas de Dios, aceptarlas como ciertas y caminar mirándolas a ellas. Nos unimos a esa multitud.
en que se ha unido, que eran Abraham y su descendencia, y sabemos que Dios no va a fallar. Amén. Por eso debemos verlas, confesarlas, aun sea de lejos. Por eso le dijo Dios: ven a la tierra que yo te mostraré. Y dice Hebreos 11:13 en la segunda parte, dice: habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso alabamos, hermanos. Nuestra alabanza no es para la hora, vamos a hacer hora, no para que venga la prédica. Algunos llegan solo para la prédica. Se están perdiendo el confesar estas verdades. Abraham, Isaac y Jacob, como dice que confesaron, se gozaron al ver, a vislumbrar, imaginar, se lanzaron en fe a esas promesas que Dios les estaba mostrando, y ellos empezaron a confesar. La alabanza es la confesión, es haber aceptado con gusto que somos extranjeros y tenemos una tierra más allá del sol, como dice alguna canción. Aceptaron con gusto, saborearon, dice, lo gustaron, lo saludaron. A ver, saluden a esa tierra prometida. Saluda, confiesa, gusta, saboréalo. Yo soy acá peregrino, extranjero. Estoy acá para recibir las promesas de Dios. Ellos se declaraban extranjeros y peregrinos. Esa es la alabanza, hermanos, es proclamar. Estamos confesando con nuestros labios nuestra esperanza, no en este mundo, no en esta tierra. Estamos de paso, somos aves de paso, peregrinos. Estamos de camino yendo a la ciudad celestial. En esa tierra no es extraño para nosotros, no somos de acá, añoramos nuestra tierra celestial. Aleluya. Qué tremendo. Pero saben, mientras vivimos en esta tierra, hay una paradoja en nuestra vida. Por un lado, estamos sufridos, angustiados en lo que vemos, lo que nos rodea, y por otro lado lo saludamos aquello que nos espera. Pablo mismo menciona eso en Romanos 8:23. Aún nosotros mismos, decía Pablo, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hay un gemir, sí, esperando. Señor, apresúrate. Ven, Señor Jesús. Como dice Juan en Apocalipsis, ven, y el que oiga diga ven, y la iglesia diga ven, Jesús. Aguardamos, gemimos dentro, pero por otro lado nos deleitamos mirándolo, vislumbrándolo, saboreándolo, aquella cosa que nos ha prometido Dios. Eso es la vida cristiana, hermanos. Ese gemir a veces da un sentido, un sonido de pena, un dolor, una voz que expresa algo lastimero. Ay, Señor, ya no puedo vivir acá en esta tierra. Señor, ven, Jesús. Eso no te extraña si viene a tu voz, pero por otro lado nos deleitamos en la gloria de Dios, por esa esperanza. Por eso dice en Hebreos, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto. ¿Cómo la ves de lejos? ¿La puedes ver de lejos? Aquello que Dios tiene preparado para ti. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre, son las cosas que Dios ha prometido para aquellos que lo aman. Qué grandioso es. Por eso le dijo la palabra de la promesa: sal de tu tierra,
No solamente lo quería llevar a Canaán, lo que ahora es donde está Israel. No, lo estaba llevando a ver la tierra celestial, la Jerusalén celestial. Le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Ahora, ya les he hablado, Dios es como cuando uno se para en un mirador. Aquí hay un mirador de Quiliquillo, ¿no? Aquí cerca. ¿Han subido ahí? ¿Han ido al Montículo, si no, también? O a la Icacota. Así es la palabra de Dios. Tú te paras en esos lugares elevados y miras las montañas cerca. Puedes ver de repente obrajes por ahí. Puedes ver después más allá los cerros rojos, colorados que nos rodean. Más allá ves otras montañas y más allá el Illimani, y allá al fondo vislumbras otras cosas, lugares hermosos. La palabra de Dios fue así para Abraham y es para nosotros. Para Abraham llegó a Canaán, pero no había llegado, era la primera montaña. Había más allá la tierra prometida, la ciudad celestial. Y él dijo: yo quiero esa ciudad. Esa fue la tierra que le mostró. Pero la fe es fe cuando está parada en la palabra de Dios. Porque muchos dicen: yo tengo fe, hermano, yo tengo fe. Yo tengo fe en tal cosa, la fe de los musulmanes, están dispuestos a matar y a hacer cualquier cosa, pero eso no es fe, porque no está parada en la palabra de Dios. La fe es fe cuando está parada en la promesa, que es la palabra de Dios. Amén. Lo demás son fes truchas, chutos. Así que párense en la palabra de Dios. Dice que la palabra que estaban viendo estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, estaban viendo de lejos, confesando que eran extranjeros en este mundo. Y estaban dando claramente a entender que buscan una patria propia. Pese que estaban en el lugar ya en Canaán, ellos dijeron: no es esta, yo veo más, la montaña es más allá. Nosotros también, estamos de paso, vemos más allá, igual que Abraham, vemos la Jerusalén celestial. No te quedes aquí con ritos, con cosas humanas, temporales, guardando días, fiestas. No. Inclusive Navidad. Alguien, hermano, nosotros estamos viendo a ese Cristo que nació, resucitó y que vendrá. Amén. Algunos lo hacen nacer cada año, ¿no? Vuelven a nacer y vuelven a nacer y lo crucifican, lo hacen esto, lo otro. No, ya hemos entrado a su Espíritu Santo, a su gloria, a su presencia. Hebreos 11:3, el verso 15 dice: y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Ellos podían volver, claro que podían retroceder. Pero yo te hago la pregunta, tú, hermano, ¿con cuál actitud estás acá? Yo me acuerdo en la época de Julio Rival, una vez nos reunimos en el Instituto Americano, había ahí un coliseo, han de ser como 1000 personas, y él nos hizo un desafío. Se fue a un lado donde estaba el cesto de básquetbol, y nos hizo poner a todos al fondo, y nos dijo: ahora quiero que ustedes hagan un compromiso, un compromiso para siempre. Y si tienes ese compromiso con Él, pasa a este otro lado. Claro que todos pasaron en patota, ¿no? Pero pasó un tiempo, yo no sé cuántos de ellos continúan en la fe.
algunos claudicaron. He visto en la vida cristiana muchos claudicar, muchos deslizarse, muchos rendirse. Pero la cuestión es que llegues hasta el final. El que venciere, yo le daré, dice el Señor en Apocalipsis. El que venciere. No es cuánto has corrido o estás corriendo, sino vas a llegar a la meta. Como Pablo dijo en la segunda carta de Timoteo, he corrido, he ganado. Dios me tiene la corona de la vida reservada. Eso es, hermano. Así que no es tener simplemente ser fervoroso ayer, hoy día, sino mañana también. Agárrate del Señor. ¿Y qué dice Hebreos 11:16? Pero en realidad anhela una patria mejor, una realidad distinta. Pero ellos están diciendo, a pesar de lo presente, hay un anhelo, ciertamente. Ahora, hay una historia. No sé si ustedes han leído este libro que se llama El progreso del peregrino. ¿Quiénes han leído ese librito? Se han aplazado, no sé si han levantado, porque no han levantado, diré, porque no lo han leído o porque no tienen fuerzas para levantar su mano. Pero yo les aconsejo, hay hasta en videos, en YouTube. En esta historia, este hombre, Juan Bunyan, por el año 1500, 1600, por esos años, estuvo como más de 10 años en la cárcel y se dedicó a escribir El progreso del peregrino, que es una especie de ilustración. Y cuando uno va revisando, parece un cuentito, una historieta, pero es muy cierta, muy directa. Es una figura muy directa respecto a la vida cristiana. Para decirles que el personaje principal, él le denomina el cristiano. Y este cristiano tiene una carga por su pecado y empieza a confesar su iniquidad y empieza a buscar la ciudad celestial. Y decía, tenemos que salir de la ciudad de la destrucción donde estaba viviendo. Y su familia se empieza a preocupar. Y empiezan a pensar que hasta estaba loco, hasta sus vecinos se acercan y le tratan de convencer, pero él sentía una carga muy grande. Entonces este cristiano empieza la historia a desarrollarse, se va encontrando con distintos personajes. Y cada personaje tiene el nombre de una característica de una persona en la vida que te encuentras. Por ejemplo, algunos se llamaba evangelista, otros le denominaba flexible, otros se llamaba obstinado, otros se llamaba auxilio, otros se llamaba incrédulo, otros se llamaba sabio mundano, otros se llamaba buena voluntad, otro intérprete, otro pasión, otro paciencia. Y así pereza, presunción, formalista, hipocresía. Y se va encontrando con tantos personajes que describen la característica de algunos seres humanos que te vas encontrando en la vida. Y llega un momento que se encuentra con unos que se llamaban los pastores. Y estos pastores se reúnen y le dicen, tiene que proseguir cristiano el camino. Y convienen entre ellos y le dicen, le vamos a mostrar el lugar, la ciudad celestial. Y lo llaman a cristiano y lo suben a una montaña que se llama Montaña Clara. Y le dan unos catalejos que para nuestra época serían como largavistas. Y estos pastores le muestran, dice, le hacen poner los catalejos ahí para ver, y dice que empieza a vislumbrar ahí al fondo la ciudad celestial. Lo que yo estoy haciendo, hermanos, y lo que hacemos en la iglesia es ese trabajo de pastores, de mostrarte
allá al fondo hay la promesa, la ciudad celestial que te está esperando. Amén. Eso es. Así es. Y hasta le celebra una canción que dice: secretos nos revelan los pastores, que están para otros hombres como bajo velo. A ellos vengan, pues somos reveladores de bellas cosas que nos guardan el cielo. Es una patria mejor, hermanos. No estamos para echar raíces. Trabaja con responsabilidad como para el Señor. Haz las cosas en tu trabajo, en tu casa, en la obediencia si eres soltero, en la obediencia a tus padres. Y si estás casado, compórtate como hijo de Dios. Pero aún inclusive el matrimonio no es para la eternidad. Uno dirá, ¿y vivieron felices para siempre? Eso no es cierto. Algunos dirán, con mi mujer toda la eternidad. ¿Cómo será eso? Pero no. ¿Saben la que solamente el matrimonio inclusive es solo por esta vida? Hay algo mucho más grandioso que nos espera. Amén. Hay algo mucho más. Haz todo como para el Señor, hazlo bien, pero no eches raíces. Es una patria mejor. ¿Y saben qué pasa? Cuando tú te pones del lado de Dios, de lo que Dios tiene preparado para ti, Él se pone de tu lado. Dice la palabra, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Se pone de tu lado. Dios saca cara por ti cuando estás en este caminar de esta manera, como sacó la cara por Abraham. Dios sacó la cara por Abraham, inclusive cometió errores y Dios se puso del lado de Abraham, con reyes, con personajes muy importantes cuando querían hacerle daño, inclusive por Sara. No la toques. Dios les hablaba no la toques. Dios se pone de tu lado y Él no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Hermanos, ¿estamos así? Entonces ahora entramos al verso 17. Vamos a entrar a este clímax de la vida de Abraham. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue probado. Ahora veremos en qué consistió esta fe probada de Abraham. En Génesis capítulo 22, versos 1 al 3 nos dice así: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allá en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aquí ya llega al punto, Dios está hablando, no solamente probando a Abraham lo que iba a hacer con su hijo Isaac, sino que también Dios estaba hablando lo que Él como Dios iba a ofrecer a su unigénito, a su único hijo. Dios habla en los mismos eventos en muchas maneras, en muchas facetas. Eso no se olviden, hermanos. Dios les estaba hablando eso. Él como padre iba a mostrar, iba a revelar la ofrenda que iba a realizar a su único hijo, al unigénito. ¿A quién era el contentamiento? En este hijo tengo contentamiento. Pronunció esta voz delante de la multitud que le rodeaba a Jesucristo. Lo hizo con Pedro y Juan cuando subieron al monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado,
a él oíd. A ese único. Dios estaba hablando lo que iba a hacer con su hijo, pero estaba hablándole a través de las circunstancias a Abraham lo que iba a pasar, le estaba pidiendo con su hijo. De tal manera que Jesús mismo en Juan 8:56 ya vislumbró, y por lo que yo comprendo es que cuando estaba hablando de esta manera y en estos eventos, estaba hablando sobre ese sacrificio. Y Jesús mismo menciona en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Y cuándo se gozó? ¿Cuándo volvió? Cuando Abraham ya estaba levantando su mano para sacrificar a su hijo, y Dios le dijo, para, alto. Y eso lo vamos a ver. Estaba siendo, pero de todas maneras la fe de Abraham estaba siendo probada. Ahora este término probar quisiera como tentar, pero Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Lo que es la verdadera traducción de esta palabra prueba es examinar. Está determinando Dios la calidad y cualidad de la fe que tenía Abraham. ¿Cuántas veces estamos pasando una prueba y no es la prueba que Dios está tratando de examinar tu fe? ¿Qué calidad y cualidad de fe tienes? ¿En quién estás apoyado? Y en este caso con Abraham era con su hijo, con su único hijo. Miren lo que Dios le habla. Toca las fibras más profundas, más emocionales que había en Abraham. Toma ahora a tu hijo. Con eso podía parar Dios. Pero le reitera y le toca partes íntimas de los sentimientos de Abraham y le dice, tu único hijo. Para que no piense tal vez es Ismael, tu único hijo, porque Dios no reconocía el hijo de la fuerza de Abraham, sino el hijo de la fe, de la promesa. Y después le toca a quien tú amas. Miren, le va tocando los sentimientos del alma, lo más profundo de Abraham. Y para que no haya duda de quién era, le dice a Isaac, quiero que lo sacrifiques. A mí me hace un recuerdo, me trae una memoria, y lo he contado alguna vez, no sé si acá, cuando Denise estaba embarazada de mi hija mayor, la Sarita, y estaba en el vientre de ella, todavía estaban gestando. Fuimos al ginecólogo. Me acuerdo que el ginecólogo le hizo echar, le puso ahí un líquido y puso un sensor. Y tenía en ese tiempo unos parlantes, el médico, grandes, no tan grandes así como esto, pero la mitad de esos eran grandes. Y de repente escucho el latido de mi hija en el vientre de Denise. Tutun, tutun. Mi alma dio un volterete. En ese momento me sentí padre, nací a ser padre. No sé si algunos o los que son padres han tenido ese sentimiento especial. Creo que sí, es algo natural. Dios estaba tocando esos sentimientos de padre a Abraham. Estaba tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Pero ¿qué estaba probando? Estaba probando la cualidad y la calidad de fe. Así que agarró, Abraham. Yo me imagino que había una lucha en el sentido de, pero si este hijo es el hijo de la promesa, a través de él va a haber una descendencia que lo voy a sacrificar. Lo voy a
matar, es lo que estaría diciendo en palabras crudas. Ya no va a haber hijo, no va a haber prole, no va a haber descendencia. Pero su fe, Abraham salió adelante y dijo: Dios es Dios. Y él sabe por qué. Así como él me lo dio, él también lo puede resucitar. Dice verso 17: por la fe Abraham, puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su hijo único. Verso 18: a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, le dijo claramente: vas a ser padre y va a haber descendencia a través de Isaac. Y ahora le dice, antes de que tenga prole, Isaac era un jovencito, algunos como adolescente, solterito. Pero la fe de Abraham no puso, dice, no dudó, confiando en Dios. Confiando, fue puesta a prueba el clímax, lo llevó a un clímax de lo que la fe de Abraham podía hacer. Esto nos está señalando sobre Cristo. Está señalando el sacrificio en la cruz. Ahora, ¿por qué? ¿Sabían? Tú le dice, llévalo a la tierra de Moría. En la tierra de Moría había una montaña que se llamaba la montaña de Moría. Había entre muchos lugares, montañas en ese lugar, había una especial que le llamaban Moría también. ¿Sabías tú que ese lugar donde llevó a Isaac, Abraham, esa montaña, es el mismo lugar donde fue construido el templo de Salomón? Es el mismo lugar donde en este momento está la mezquita de los musulmanes, el lugar ese. Y es el mismo lugar donde fue sacrificado Cristo, el Calvario. Más aún, porque Dios había dicho en el Antiguo Testamento, en Éxodo con Moisés, que el pueblo de Israel debería solamente en un solo lugar debería adorar a Dios, que Dios les iba a mostrar. Y que cómo les habló cuando David, el rey David, hizo censo que estaba prohibido por Dios. Pecó contra Dios. No voy a entrar en detalles porque había un pecado ahí de Dios. David estaba pecando contra Dios. Y Dios le dijo esto, y le dijeron, no hagas esto, no hagas este censo, está prohibido por Dios. Dios te ha dado millones y tal vez te va a dar muchos millones más, van a ser en Israel, pero no hagas eso. Y al final David hizo el censo y Dios le aparece y le dice, ahora tienes 3 opciones de disciplina. Y escoge David. Dice, prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. Y empieza un ángel a causar una peste en Israel por haber hecho David ese censo. Y habían muerto miles de miles, no sé si más de 50,000, y estaba el ángel arrasando. Y cuando llega a Jerusalén, justo al lugar donde Dios había mandado a Abraham a sacrificar a Isaac, en ese lugar se para el ángel y ya no sigue matando, haciendo estragos. Le dicen a David, agarra, ve a ese lugar y ofrece un sacrificio a Dios. Y llega ahí, y había un hombre que estaba sembrando, que estaba labrando la tierra. Y le dice David, dame tus vacas y dame el cepo de que te están esas vacas y voy a sacrificar a Dios. Y le compra y dice que sacrifica en ese lugar. ¿Y por qué paró el ángel la mortandad? Porque el ángel miró a Jesucristo crucificado, muriendo por el pecado de toda la humanidad.
Amén. Estaba el ángel señalando que ese era el lugar donde Dios iba a ser propicio a su pueblo a causa de su pecado. Iba a redimir a las naciones. El mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde Salomón construyó el templo, donde David cesó la mortandad. Cuando ya estaba Abraham para matar a su hijo, dice, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ese lugar se llama Jehová Jireh. Jehová proveerá. ¿Qué proveerá? Nosotros teníamos que morir. Nosotros estamos sentenciados a morir. Como Isaac ya tenía que morir por el mandato de Dios, pero Dios se proveyó el carnero que es su Hijo Jesucristo, figura de su Hijo Jesucristo, para que muriera por ti, por mí, por todos nosotros. Jehová Jireh, el sustituto, Él se proveerá. 2000 años después, lo que iba Abraham a sacrificar a Isaac, estaba muriendo en ese lugar Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo lugar donde Salomón construyó, el mismo lugar donde David fue a ofrecer sacrificio. Es el único lugar donde podemos adorar. No hay a quien más adorar, sino en este caso en espíritu y en verdad. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana, no es en esta montaña ni en otra montaña, sino ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Jesucristo fue crucificado y resucitó a causa de nosotros. Amén. Por eso dice, termina verso 19, Él consideró que Dios era poderoso. ¿Quién consideró? Abraham. Que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Y fue ahí que resucitó Jesucristo. Lo mismo que casi como recibió a Abraham de muerto a vida, estaba entendiendo lo que iba Dios a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Glorioso es nuestro Dios. Le damos un aplauso y nos paramos. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tantas ilustraciones, historias de la Biblia. Todas ellas han sido escritas para nosotros, para nuestra edificación, para nuestra comprensión. Hemos adentrado un poquito más a ver tu gloria en Jesucristo a través de la vida de Abraham. Señor, oro si hay alguien acá que no ha entregado su vida al Señor, no ha reconocido su señorío, para que abras y ensanches su corazón y le des fe, Señor, para que resucite esta novedad de vida y tu Espíritu Santo venga, Señor, y le guíe en tu camino eterno. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y te alabamos. Que Dios los bendiga. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Es caminar sobre el agua. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Fe es mantenerse
extender la vara que divide. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Fe es la certeza. Es la certeza de lo que se espera. Señor. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Es mantenerse de pie. Fe es mantenerse de pie. Bien. Es extender la vara. Fe es extender la vara que divide. Fe es creer que Dios todo lo puede hacer. Es creer que Dios todo lo puede hacer. Fe es ignorar lo imposible. Es ignorar lo imposible. Fe es ver lo que no se ve. Fe es ver lo que no se ve. Cuando todo va mal. Todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: cuando todo va mal, cuando el cielo está gris, cuando las fuerzas se hayan terminado, es alzar las manos y decir: yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.